Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén. El día de hoy les voy a traer una nueva estrategia que es para utilizarse preferentemente en time frames de 15 y 30 minutos. Mi sugerencia es que utilicen esta técnica solo para trabajar intradía, pero que no traten de bajar más de los 15 minutos porque comienza a tener fluctuaciones y comienza a tener un poco de fallas esta técnica que se llaman el desvanecimiento del breakout y tradeando el breakout. Son dos estrategias que consisten en utilizar los soportes y las resistencias, que fue algo que expliqué en el video anterior, que si no lo vieron lo deberían ver, pueden retroceder un video hacia atrás. Y el objetivo es utilizar soportes y resistencias para poder identificar cuando un breakout es efectivo y es tradeable o cuando un breakout no es efectivo y sin embargo es un fake out. Entonces nosotros deberíamos poder meter una operación en contra de el trade actual en el que nosotros nos tratemos de encontrar o nos encontremos en ese minuto pensando que era un breakout. El objetivo principal del sistema va a ser no entrar de inmediato. Vamos a tratar de identificar lo que está sucediendo en el mercado en ese minuto, identificar perfectamente cuál es el soporte y la resistencia y poder luego tradear en consecuencia. Cotidianamente en los pares más líquidos existe una de las dos opciones, ya sea el breakout o el fake out. eh, en los pares más líquidos, una vez al día aproximadamente. En este caso lo que yo voy a hacer es voy a mostrarles primero que nada cómo tradear con soportes y resistencias porque quiero que se les quede grabado primero o refrescar el conocimiento de cómo marcar una resistencia o cómo marcar un soporte para poder identificar luego y poder tradear en consecuencia, ¿correcto? Entonces, vamos a recapitular en lo que sería lo que hicimos anteriormente y les voy a recordar que para poder trazar un soporte o una resistencia vamos a utilizar las puntas más extremas de los máximos que se hayan realizado o los mínimos que se hayan realizado. Entonces, por ejemplo, las puntas de las puntas de las mechitas las vamos a utilizar como nuestro nivel de resistencia o de soporte. Entonces, la primera estrategia, que se llama el desvanecimiento del breakout o el fake out, consiste básicamente en que el precio llega al tope, o sea, llega a una resistencia o alcanza un soporte, y al tratar de atravesar ese nivel de resistencia o ese nivel de soporte, se encuentra con un gran número de vendedores o compradores haciendo que el mercado se devuelva en el sentido contrario al que estaba yendo en un principio, que era tratando de quebrar ese soporte o esa resistencia. Entonces, por ejemplo, comencemos por ejemplo por este día de acá. Para los que no tienen ni idea, las líneas azules estas que aparecen aquí son los días, los breaks de días, o sea, cada línea azul significa el final de un día, por las dudas. Y en este caso yo marqué dos líneas amarillas que en este caso serían el soporte y la resistencia máxima de ese día que se está produciendo. Nosotros vamos a ver que el precio en este caso sube hasta tratar de llegar a la resistencia. Y en el momento de llegar a esa resistencia, lo que se produce es un fenómeno de un pin bar o un doji que tiene una nariz. Lo que sucedió fue que el precio quebró ese nivel hacia arriba tratando de buscar un quiebre y un cierre por encima. Y para los que no lo recuerdan, un breakout oficialmente se considera como breakout cuando el precio quiebra y cierra por encima del máximo anterior. Lo que significa que si esta vela hubiese alcanzado su límite aquí y hubiese cerrado por encima de la línea amarilla, podríamos considerarla como un breakout oficialmente. Pero en este caso, lo que hizo la cuestión en este gráfico es llegar hasta acá y luego devolverse de forma abrupta para poder cerrar por debajo de ese nivel. También son válidos, para este caso, también son válidos cuando la vela cierra por encima y la siguiente vela inmediatamente cierra y es bajista,
es bajista y cierra por debajo de este nivel, lo que nos haría un engulfing. También los engulfing nos pueden servir como pin bar. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos el time frame un nivel más arriba, ese engulfing se transforma en un pin bar. Entonces tenemos que tener en cuenta que el engulfing es un pin bar en un nivel superior, por lo que también nos podría servir para esta estrategia. El objetivo es conseguir estos niveles de soporte y de resistencia y esperar a que se produzcan una de las dos cosas, ya sea un breakout o ya sea un fake out o un desvanecimiento de ese breakout. Si el precio no logra superar el nivel y cierra por debajo, lo que vamos a hacer automáticamente en ese minuto es meter una operación en corto. ¿Ya? El stop va a estar en un nivel por encima, unos 5 o 6 pips por encima del punto más alto que había quedado anteriormente. Y nosotros vamos a buscar un riesgo de aproximadamente 1 a 1 en dos operaciones. La primera operación va a ser un riesgo de 1 a 1 y la siguiente operación, porque tenemos que abrir dos, es de un riesgo de 1 en 1,2. O sea que tenemos que buscar un riesgo de 1,2 ahí y abrir las dos operaciones. Entonces, abrimos en ese minuto dos operaciones, en corto en este caso, y lo que esperamos con eso es recolectar un 1-1, hacer un 1-1 y un 1 a 1,2 del riesgo total que nos da ese trade. Consideren lo siguiente, cuando ustedes trabajan a menor cantidad de time frame, la cantidad de pips se reduce bastante, porque no le podemos pedir para una señal al mercado una mayor cantidad de pips que, por ejemplo, en este caso 15 y 30 minutos nos estarían dando unos 13, 15 pips hasta 20 o 30 pips como máximo. Lo que significa que aproximadamente cuando nosotros estemos recibiendo una señal no podemos esperar más de 15 o 20 pips. Lo que significa que si el precio ya se mueve aproximadamente 20 pips, podríamos estar en condiciones de mover el stop loss a break even o, en su preferencia, cerrar la operación. Esto les recuerdo para aquellos que quieren hacer scalping. El scalping consiste en trabajar en time frames incluso menores. Nosotros en este minuto estamos trabajando en intradía, pero no en scalping, porque la operación puede durar unas cuantas horas. Cotidianamente la operación se cierra dentro del mismo día, ¿sí? Pero eh, no alcanzamos a hacer scalping. En muchas ocasiones el scalping, el problema que tiene es que al trabajar en time frames menores, o sea, time frame de 1 minuto, 5 minutos y no sé, 10 minutos aproximadamente máximo, el scalper, el problema que tiene es que tiene que abrir operaciones y cerrarlas de una manera muy muy veloz, con la menor cantidad de spread de pips perdidos. Y el problema que tiene el scalping es que no solo el riesgo-beneficio es incluso menor que 1 a 1, porque en ocasiones el riesgo-beneficio es incluso de 2 a 1, 2 de riesgo y 1 de beneficio, sino que además de eso tenemos que agregarle el spread que le estamos pagando al broker, lo que significa que un pip, 2 pip o incluso en algunos pares 3 o 4 pip de spread más el riesgo que contrae trabajar en scalping produce que en ocasiones el scalping no sea tan rentable como trabajar en intradía. El intradía es un poco más arriesgado que trabajar a larga data como 1 hora, 4 horas o diario, que era lo que yo venía explicando anteriormente, pero nos permite tener pequeños montos de dinero que se van agregando a la cuenta a medida que pasa el tiempo para poder hacer un trading con más dinero a largo plazo, digamos. Evidentemente las operaciones como por ejemplo las operaciones de 4 horas o de 1 hora, perdón, de 4 horas, de 1 hora, de un día, suelen ser más rentables y las diferencias, por ejemplo, son de riesgo-beneficio en 1 a 3, 1 a 4, pero estamos hablando que también son muchos más pips, la cantidad de riesgo, no sé, a veces son riesgo 50, 80 pips y en beneficio son 200 pips, pero tenemos que considerar que suele pasar mucho tiempo, entonces hay personas que no tienen la capacidad de esperar y les puede servir esta estrategia. Entonces, les voy a explicar la siguiente. La primera estrategia, para recapitular, era
encontrar un nivel de resistencia, un máximo, esperar a que el precio trate de hacer un breakout. Si el precio se regresa cerrando por debajo del nivel, ya sea en la misma vela o ya sea en la subsiguiente vela, se regresa haciendo un engulfing y dejando un pin bar, un engulfing que cierre por dentro. Ojo, importante, tiene que cerrar por dentro del máximo. Si el precio se dispara hacia arriba y luego la siguiente vela cierra, pero cierra sobre la línea o por encima de la línea, estamos dentro de un breakout. ¿Okay? Tiene que cerrar por debajo de la línea del máximo. Cuando sucede eso, abrimos una operación en corto o en largo en el caso de la operación contraria. Ahora, ¿cuándo es un breakout? Bueno, un breakout son de los niveles anteriores, del nivel máximo de un máximo anterior, por ejemplo, el que ya tengo marcado o incluso este que es el nuevo máximo, ¿ya? Lo que tenemos que esperar es que una vela atraviese el nivel de máximo y cierre de forma importante, o sea, tiene que ser notoriamente realizado el quiebre. Normalmente yo tomo los niveles de los días anterior, o sea, del día anterior, posterior, del día anterior, o sea, de los 2 días anteriores, y del mismo día para realizar esta estrategia, pero con el máximo del día actual y el día anterior, o sea, el máximo, este máximo que está acá y el máximo que realizó el día de hoy, basta y sobra para poder realizar nuestra estrategia. Entonces voy a marcar el mínimo de ese día fue este, en ese caso, cuando estábamos revisando el gráfico. Entonces podemos ver que sucedió lo siguiente. Tenemos dos casos aquí. El primero es que en un minuto llegó el precio a un máximo que era este, ¿sí? Este fue nuestro máximo en su momento, imaginando que nosotros no tenemos nada de este lado que no vemos. Ese era nuestro máximo en ese minuto. El precio realiza un breakout que es un fake, ¿verdad? Esto. Eso sucede que el precio sube y fue rechazado. Ahí nosotros podríamos haber puesto nuestra primera operación en corto. Sería operación en corto aquí, buscando un riesgo de 1 a 1. Sí, aquí, buscando un riesgo de 1 a 1 hasta aquí. Perfecto, entonces nosotros podríamos haber hecho aquí 25 pips aproximadamente en ingresos en un primer trade. El mercado en ese mismo día nos da dos trades. El primero fue ese, el segundo fue que el máximo llegó hasta acá. Tenemos un nuevo máximo. Y el precio hace dos cosas. Si el primero no cachamos, si no pillamos este, porque es muy sospechoso, si no pillamos ese, que es para tirar a la larga, en largo, el que podríamos haber pillado es el breakout. Esta vela es evidentemente un breakout. ¿Por qué esa vela es considerada un breakout oficialmente? Por el simple motivo de que ese mismo día el máximo fue atravesado y esa vela cerró por encima de ese valor y no existe una vela posterior que cierre por debajo. Entonces, lo que vamos a hacer en ese caso es poner una operación en largo, pero en las condiciones diferentes. Del máximo de esta vela, del máximo que alcanzó, vamos a dividir la vela aproximadamente en dos. O sea, la mitad, el 50% de esa vela. Y en eso vamos a basar nuestro riesgo-beneficio, que va a ser 1 a 1. Y el próximo va a ser 1 en 2. O sea, vamos a abrir dos operaciones como siempre, 1 a 1 y 1 en 2. Esa es la primera operación, ¿ya? Y la siguiente operación va a ser una en con riesgo. Vamos a dividir la vela por la mitad, como siempre, aquí más o menos la mitad. Y el riesgo 1 en 2, 1 en 2, 1,2. Ahí está, aproximadamente eso es nuestras dos operaciones lo que serían. Entonces, esos son los dos sistemas, son muy simples. Consideren por favor aprender el objetivo de este trade, que está basado en, les repito, 15 minutos y 30 minutos. Es para intradía, no es para scalping. Aproximadamente todos los pares que son los más líquidos del mercado, los que trabajan con el dólar y los que trabajan con las monedas más líquidas como el euro, euro, libra, dólar, suelen tener uno de estos al día aproximadamente.
no siempre sea el caso, pero aproximadamente tenemos uno de los dos casos, ya sea el fake o ya sea el break, o en este caso como este día en especial que tuvimos dos al mismo tiempo. Vamos a analizar otro caso de fake out o breakout o desvanecimiento. ¿Ya? Entonces vamos a imaginarnos que estamos en otro día. Vamos a suprimir todo esto aquí. Llegamos a este día. Perfecto. Tenemos el máximo. Tenemos nuestro mínimo. Y tenemos un breakout. ¿Sí? Tenemos este breakout aquí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es meter una operación en largo ahí. El objetivo es la mitad de la vela. Son 18 pips de riesgo. Y, a ver, se me fue un poco esto. Aquí está. Voy a borrar algunas líneas que me quedó un poco desprolijo. Ya. Y la primera operación riesgo-beneficio es 1 a 1. O sea, ahí aproximadamente. Más o menos ahí. Y la siguiente operación en 1 en 2 no llegó, definitivamente no alcanzó el, el sistema a llegar al objetivo. No alcanzó a llegar a su objetivo. Ese caso fue fallido, ¿ya? Trató de llegar, pero no llegó, pero teníamos suficiente, tenemos 18 pips de ganancia aproximadamente, que era lo que yo les decía. Normalmente después de un breakout, después de cuando estamos trabajando en 15-30 minutos, al mercado no le podemos pedir más de 15 o 20 pips. Entonces cuando ya el mercado se acerca a los 18-20, lo ideal es mover el stop o mover mover el stop a break even, cosa de tener una protección ahí y que no se nos evapore el dinero. En todo caso, seguimos tradeando. Ese día tuvimos una operación que puede haber quedado en break even. Estamos en cero. Y seguimos con la operación. Sucede que en la siguiente operación que tenemos un breakout otra vez. Un breakout oficial que es este, que está acá. O sea, nosotros teníamos el mínimo del día que era ese. ¿Sí? Y una vela que penetra y cierra por debajo, ¿sí?, de el soporte que está en ese minuto constituido. Entonces lo que vamos a hacer, lo de siempre, tomamos una operación en corto, un short, entramos corto, buscamos la mitad de la vela, ¿sí?, son 12 pips, y entramos en una operación de 1 en 1, aquí son 12 pips, y entramos en una operación más que es a 1 en 1,2. Aquí 1 a 1,2. Muy bien, ahí está. Esas son nuestras dos operaciones. Vemos que los dos niveles fueron alcanzados. En total tendríamos 12 pips y 12 y 14 pips. La suma de ambos en ese día nos va a dar, o sea, básicamente tenemos que sumar que la cantidad total de pips que obtuvimos en ese par, podríamos decir que es 2 y 12, 2 y 14 aproximadamente en ese trade. Entonces vamos a seguir analizando el mercado. Podemos ver que el siguiente día nace una consolidación, ¿correcto? Tenemos nuestro soporte, nuestra resistencia, están el precio muy apretaditos, están muy juntos. Recuerden esta frase, recuérdensela y grábenselo. Cuando el precio está demasiado compactado, cuando el precio está demasiado comprimido, es porque se está realizando una acumulación de potencia en ese lugar. Y lo más ideal que suceda en esos minutos es que el breakout sea muy evidente. ¿Ya? Entonces lo que nosotros tenemos que esperar es, cuando hay una tormenta muy fuerte, el mercado se está moviendo a muy rápido y muy fuerte, tenemos que esperar que el mercado se calme. O sea, ¿qué significa? Que si el mercado ya se movió un montón de pips, hizo un recorrido por un fundamental muy importante, ¿sí?, no esperemos que el mercado se siga moviendo demasiado más.
Tenemos que esperar que después de la tormenta haya calma y la calma antes de la tormenta. O sea que cuando el mercado está tranquilito, cuando el mercado está muy quietito, tenemos que esperar que llegue una tormenta muy feroz y un movimiento que va a empezar a sacudir los precios. Lo que significa que cuando vean este tipo de compresiones en el precio, este tipo de compresiones en el precio se ve muy bien con las bandas de Bollinger, ¿sí? Que pueden utilizarlas como un indicador extra al sentido. Las bandas de Bollinger se ocupan por default, se ocupan 20 con dos desviaciones, y vemos que el precio, cuando las bandas se estrechan, ¿ven? Cuando las bandas se estrechan en esos lugares, nosotros podemos buscar efectivamente grandes movimientos en esas zonas, ¿ya? Esto es solamente activar y desactivar por si existe alguna duda. En todo caso, nuestro objetivo principal es marcar, volviendo a la estrategia, ¿no? Soporte, resistencia, y esperar a ver qué sucede, si existe un fake out o existe un breakout. Entonces, en este caso se produce el esperado breakout en esta vela, que evidentemente quiebra el soporte y cierra por debajo. Y repetimos la operación de siempre. Tomamos operación en corto, entramos en la operación, la mitad de la vela es nuestro riesgo y nuestro beneficio es de 1 en 1 y 1 en 2. Bueno, acá tengo la operación ya de 1 en 2 marcada, y ahora abro la operación 1 a 1. La operación abre acá y mitad de la vela en riesgo, y la operación esta es 1 a 1. 1 a 1. Perfecto, correcto. Entonces total tenemos en esta operación 21 pips en la primera operación, 16 pips en la siguiente operación. ¿Podríamos dejarla corriendo? Sí. ¿Cuál variación puede tener este sistema? Bueno, este sistema tiene una variación muy importante, y es que existen unas operaciones que les suelen llamar operaciones corredoras, operaciones runner. Las operaciones runner o las operaciones corredoras son operaciones que nosotros dejamos abiertas después de nosotros completar nuestra tasa de riesgo. O sea, después de haber completado la tasa de 1 a 1, o sea, después de haber conquistado el 1 a 1 y ya tener nuestro beneficio y ya haber cerrado esa operación, la segunda operación, que tiene riesgo 1 en 1,2, que era esta otra, en vez de cerrar la operación, podemos dejarlo con trailing stop, o sea, con stop que se vayan moviendo en los mínimos posteriores. Incluso podríamos haber dejado, por ejemplo, que corriera hasta el siguiente price action que tenga algún sentido de voltis, o sea, algún sentido de que el mercado quiera darse vuelta, como el pin bar que se produjo acá. Okay, este pin bar que está aquí podría haber sido definitivamente nuestra oferta de salida, y en ese runner podríamos haber incluso conseguido 60 pips, o sea que podríamos haber hecho 60 pips más 16 pips de la operación original. ¿Ya? Vamos a seguir examinando el mercado. Esto es solamente libra dólar, y como ven, las barritas azules me indican los días. Estas barritas les permiten guiarse para que vean que sí existe aproximadamente una de estas operaciones al día, más o menos. No siempre ocurren, pero más o menos se da el caso. A ver, este día busquemos. O sea, tenemos máximo, tenemos el mínimo, tenemos el breakout aquí, pero evidentemente el breakout no funcionó. Ese día fue pérdida. Pérdida porque habríamos entrado aquí, la mitad de la vela era nuestro riesgo, ahí. Nuestra toma de beneficios habría sido 1 en 1. Evidentemente no llegó para nada, y hemos perdido 11 pips, serían como 22 pips más o menos, porque son dos operaciones, 11 y 11. El resto del día no pasó nada. El resto del día no se movió en rangos y no ha pasado más a mayores. ¿Qué sucede? El siguiente día seguimos analizando el mercado. El siguiente día mantenemos el mínimo más lógico, que en este caso es este que está acá, ¿sí? Y vemos que el máximo es este. Y lo que notamos acá evidentemente es que el precio se empieza a comprimir. O sea, el precio
dejó de tener movimiento. Ya el día anterior estaba dejando de moverse, probablemente por algún fundamental. En ese minuto el precio se puso en rangos. Nosotros podemos dibujar un par de líneas muy ajustadas acá, o podemos activar bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger. Y ver que el precio efectivamente está en un rango muy compreso. ¿Ya? Y esperar lo que veníamos diciendo, que es el breakout. Oficialmente el breakout sucede en esa vela. Esa que está ahí es la que en nuestro caso quiebra, oficialmente quiebra por debajo y no regresa el precio hacia arriba. ¿Ya? Podríamos haber tenido un falso rompimiento, sí, esta vela que está acá podría habernos engañado y hacer un falso rompimiento, correcto, pero es un poco difícil que creer en un falso rompimiento cuando la cantidad de volumen es tan baja. Cuando el mercado está tan chato, cuando el mercado está tan comprimido, lo más probable es que estalle y en esa misma dirección en la que estalló continúe. Es muy difícil que el precio, cuando hay muy poco volumen, estalle y regrese. Existiría algún fundamental muy extraño en el que se produzca eso, pero podríamos haber entrado en largo ahí, sí, podría habernos engañado a entrar en largo ahí, pero evidentemente la siguiente operación que nos da es un corto, efectivamente un corto con todas sus letras, porque fue un breakout notoriamente la vela cerró por debajo, y vamos a repetir la operación tienen que ser, recuerden que siempre tenemos que ser muy metódicos en la operación, o sea, se dan cierta cantidad de parámetros y nosotros tenemos que entrar y usar el método, la mitad del riesgo, y tenemos la operación 1 a 1 aquí, muy bien, 1 a 1 son 21 pips aproximadamente, y metemos la siguiente operación que va a ser nuestra operación que puede ser 1 a 1,2, que sería esta, ups, aquí 1 a 1,2, que son 23 pips, o esa operación la podemos dejar como operación runner, o sea, operación corredora, dejarla ahí hasta la siguiente señal de price action, ya sea pin bar, ya sea engulfing o cualquiera de esas, que nos dé una salida más válida un poco más abajo del nivel. Tengan en consideración que si van a dejar una operación corredora, una operación runner, esa operación siempre, pero siempre ya debe estar en un break-even. Lo que significa que cuando nosotros consigamos que esta operación, esta primera operación, eh, se complete, se cierre la primera operación que era 1 a 1, nosotros en ese mismo momento tendremos que haber pasado la siguiente operación que queremos dejar corredora o que queremos dejar corriendo, tiene que pasar a break-even. No cerrarla porque el objetivo es que corra, pero sí proteger nuestro capital a break-even, cosa de que no nos despertemos al siguiente día y nos encontremos con que hay un colapso y se nos llevaron todo el dinero que el día anterior queríamos dejar, porque probablemente quieras dejar esa operación después de un fundamental tan importante que querrías dejar que corra la operación un poco más. En todo caso, mueves tu stop a break-even o a un profit pequeño, total ya el profit de ese día ya se cumplió, fueron 20 pips y ya está. Y dejar corriendo el resto de la operación sin problema. Vemos que definitivamente funciona porque la siguiente vela atraviesa y consigue, en 30 minutos conseguimos el objetivo de 20 pips. Y si lo dejamos corredora, simplemente el precio no se ha devuelto, hasta ese minuto no se ha devuelto nunca más. Y podemos estar tranquilamente tradeando en este sistema bastante tiempo. Entonces, esos fueron los dos sistemas. Fueron bastante sencillos, por lo que me imagino que los habrán entendido bien. Se puede aplicar tanto en largo como en corto. Tenemos, por ejemplo, un largo aquí. Ups. Vemos que el precio llega al lado inferior, el precio trata de subir, alcanzar un máximo que no llega nunca, y el precio se va hacia abajo, trata de quebrar, hace soporte y el precio se levanta en ese nivel. Esas son las señales de price action que nosotros estamos buscando para realizar el trading. Cuando el precio se da la vuelta en un lugar de soporte,
dejando una vela o dejando algún indicativo que nos permita a nosotros poder entrar en largo. Bueno, eso ha sido todo. Por favor, recuerden, dejen sus comentarios, dejen sus consultas. Les voy a dejar mi correo electrónico para que puedan contactarme en caso de que tengan alguna duda o algún comentario para el siguiente video. Quería hacer un webinar con un par de personas que me habían contactado por correo electrónico. Lamentablemente no hemos podido coordinar, no nos hemos podido arreglar. Yo espero que este video les haya gustado. Básicamente eh, trato de explicar cómo trabajar un poco en intradía. Hay muchas otras estrategias que quiero mostrarle. Yo espero que esta le guste, que pongan sus comentarios y que sigan insistiendo para que yo les haga otros videos. Envíenme sus consultas, envíenme todas sus preguntas, que yo las voy a tratar de contestar de la manera más formal y rápida posible y de la manera más didáctica. Eh, bueno, eso es todo. Lo dejo hasta acá. En cualquiera de los casos voy a hacer otro video más adelante. Así que tengan muy buenos días o buenas tardes y pásenlo bien con sus familias. Hasta luego.